Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, el programa número 31 ya. Y gracias a vosotros por estar en nuestro espacio. Y bueno, también quería que hablarais, que me contarais, que hicierais sugerencias en el correo electrónico palabrasparavivir@torremolinostv.com. Ahí podéis sugerir temas, etcétera. Pero en el programa de hoy vamos a hablar de verdad o mentira. En la salud para todos, con Clemón Lunis, psicoanalista Grupo Cero, vamos a hablar de esa situación de la salud. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuál es ese dilema? ¿Qué pasa ahí entre la verdad y la mentira? ¿Para qué significan las mentiras? Y en Amor y Familia vamos a hablar de un tema bastante peliagudo, que es la separación cuando hay hijos de por medio, los divorcios, ¿no? ¿Cómo pueden repercutir en los hijos? ¿Realmente influye la separación en los hijos? ¿O es una cosa que tiene que ver con cómo se desarrolle ese proceso en los padres? Vamos a verlo, vamos a dar algunas claves para poder ser más felices. Muy bien, nos quedamos en Palabras para Vivir. Vale, ok, perfecto. Pum, 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 pum. Hola, hola amigos y amigas, estamos en Palabras para Vivir como cada semana con nuestra acompañante, nuestra cotertuliana, Clemón Lunis, psicoanalista Grupo Cero. ¿Qué tal, Clemón? Muy contenta de estar aquí. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Aquí seguimos, sí. Claro, disfrutando de los temas tan apasionantes que traemos. ¿Y qué tema ha tocado ahí, Clemos? ¿Qué Eh, tema? Pues nos habíamos propuesto hablar de la mentira y la verdad. Ujú. Mentir o decir la verdad. ¿Ves que mentir tiene un verbo, pero verdad no tiene verbo? Es ¿No? verdad. No tiene un verbo para decir, porque es imposible. Decir la verdad es imposible. Mentir sí, pero decir la verdad es imposible, entonces no hay ni siquiera verbo, es un concepto la verdad. No se puede practicar, el ser humano no tiene esa capacidad de decir la verdad, ¿no? Es una cosa que no le es posible decir la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Eso es como decir quién tiene la razón, ¿no? También. Como que Claro, claro, un poco, es decir, algo y imposible. tenemos esa imposibilidad también, por ejemplo, en los juicios. Ningún testigo se toma como prueba fehaciente el testimonio de ningún testigo, porque vemos que en un mismo escenario varias personas que hayan visto el suceso en el mismo lugar, en el mismo instante, van a decir cosas diferentes porque vamos a ver cosas distintas. Cada uno va a ver lo que su moral, lo que sus prejuicios, lo que su deseo, lo que su ideología le va a permitir. Somos como tentáculos ahí que en esa tensión atrapamos partes de la realidad que si en nuestra mente no hay cuestiones anudadas, no hay cosas que podamos pensar, no las vamos a poder ver en la realidad. Por eso es tan importante saber que el concepto de verdad no es yo tengo esa verdad, ¿no? O esta es la verdad. La verdad se va a producir cada vez. Además, tenemos que tener en cuenta que hay una polisemia en el lenguaje. Es decir, una palabra no va a significar lo mismo para una persona que para otra. Tú puedes escuchar una frase y en esa frase esa persona está pensando otra cosa diferente o tiene un significado diferente para esa persona y para el otro tiene otra. Entonces, a veces también esos malentendidos que hay en el lenguaje tiene que ver con eso, con que no hay Claro, una... es como cuando conversamos, entonces cada una está con sus palabras que tienen un significado diferente. Sabemos que hablamos cada una de cosas diferentes, pero que igual podemos conversar. Es decir, que algo puedo escuchar, tú algo puedes escuchar, pero realmente estamos viviendo cada una en un mundo diferente. Entonces, querer hacer de nuestros encuentros una verdad, porque sí, te lo juro, Laura, el otro día yo dije eso. No, que te digo, no. Entonces, es decir, que tenemos cada uno una versión de los hechos, pero de todos modos, eso sería un poco la realidad más que la verdad. Es decir, que frente a lo que pasó, yo voy a contar una cosa y va a ser mi versión. Y cada uno va a hacer su versión de las cosas que han ocurrido, ¿no? Como los niños o los adultos cuando hablan de su infancia con los hermanos, pero no era así, no era así, yo me acuerdo bien, ¿no? Cada uno tiene su infancia, cada uno tiene sus recuerdos y que son diferentes para cada uno, evidentemente. Otra Claro, cosa es la verdad, que es diferente de la realidad, de lo que ha pasado.
La verdad es que tú eres una persona así, eso es la verdad. No como si hubiese la posibilidad de encerrar a alguien en un rasgo característico de personalidad, como si hubiese la posibilidad de decir, ¿no? Cuando hablamos de verdad, vamos a decir, Van Gogh nació en 1800, ta, ta, ta. Eso es una verdad, ¿no? En ese sentido, es decir, como informaciones, datos que vienen a comprobar un hecho que ahí no se puede, como si no se pudiese transformar, como si no si se pudiese, porque lo que vamos a ver en psicoanálisis, que por ejemplo, si estudiamos a Van Gogh, vamos a ver que estaba muy adelantado a su tiempo. Si chequeamos un poco sus fechas, vamos a decir, no corresponden realmente porque cuando empezó a nacer, ¿no? Realmente, entonces, el hecho biológico es este, pero después el nacimiento de Van Gogh también podríamos hacer que no, que nació más tarde, cuando todo el mundo, ¿no? Empezó a querer comprar sus pinturas, su obra, por ejemplo. Pero pensando en la vida cotidiana, entre eso de la mentira y de la verdad, hay una cosa que es interesante sobre lo de mentir, porque también, del mismo modo que nos preguntamos qué será la verdad, nos podemos preguntar qué será mentir. Si la verdad es relativa, si la realidad es mi visión, cada vez que hablo, hablo de mí. Es decir, hablo de mi manera de ver las cosas, hablo de mi manera de posicionarme frente a la verdad, hablo de mi manera de cómo, cuando hablo de otra persona, hablo de mí, de cómo yo juzgo, cuáles son mis valores, cuáles son mis prejuicios, cuáles son mi manera de ser y hacer. Es decir, hablo de mí, no de la realidad. De alguna manera, podemos decir que cada vez que hablo, miento, hablo Claro, de mí. además Entonces, sobre los hechos, ¿no? incluso nos engañamos a nosotros mismos. Hay cosas que nosotros que no sabemos. En los lapsus, en los olvidos, son como autoengaños, porque hay una parte de nosotros que no vemos y que aparece como desdoblada en esos pequeños actos en los que hablamos de otra cosa diferente a lo que nuestros razonamientos nos dicen. Hay siempre un engaño. Además, también me parece interesante que en ese proceso del lenguaje los niños tienen que aprender a mentir, porque es como un paso más al proceso creativo. Tienen que combinar una palabra con otra y ahí es cuando han podido articular el lenguaje. Además, en esa cuestión de los niños están muy pegados a esa célula narcisista que es la función madre. Entonces, claro, de cierta manera el niño empieza a despegarse de la madre cuando puede establecer su vida privada. Cuando hay algo que le decía antes a la madre y que luego hay cosas que no le va a decir porque está generando también su espacio, su individualidad, más allá de esa relación. Está construyendo otras relaciones en las que no podemos mezclar. Cuando se empiezan a mezclar lugares, personas, ¿no? No se establece ese lugar privado. Hay cosas que le puedes contar a unas personas y cosas que no le puedes contar a otras, porque si no te estropeas la vida. Entonces, en esa cuestión de la mentira, es decir, lo que es más conveniente para cada relación. Porque luego está el otro polo, que es la mitomanía, que ya son mentiras constantes, pero con cosas nimias, que no tienen importancia y que hablan no de que sea bueno, es un mentiroso compulsivo, mentirosa compulsiva, pero habla de otra cosa. Es como la obsesión, es como un desplazamiento constante a ese lugar donde miente, que en vez de ir al supermercado dice que ha ido a visitar a no sé quién, y ahí vemos que en esas que no tienen importancia para su vida, ahí hay un desplazamiento de otra cosa. Pero mentir es necesario, porque es, como hemos dicho, no coincide la palabra con la cosa, pero necesitamos decir de alguna manera omitir otras cosas para que no se metan en tu vida, para poder generar ese espacio. Si no es que hay relaciones que están continuamente vigilando, y lo vemos en las relaciones de pareja, ¿verdad? Que hay personas que creen que estar en pareja es ser esa mamá de cuando estaba ese niño tan pegado, que van a estar vigilando constantemente a esa otra persona, dime la verdad, qué estás haciendo, dónde has estado, con quién has ido, ¿no? Y hablan de esa, dime esa verdad. Pero claro, esa verdad tiene que ver con algo que esa persona quiere buscar ahí, quiere encontrar en el otro, porque hay un deseo encubierto ahí en esa cuestión de que querer saber la verdad. Porque igual es descubrir algo o tiene una tendencia a buscar algo para ver qué consecuencias tiene en mí. No permitirme yo ciertos deseos, ciertas libertades, y voy buscando eso en la otra persona como si lo deseara, ¿no?
Es interesante, es verdad. Muy interesante el ser humano. Por eso que es verdad, bueno, eso es una medio verdad, porque a veces es aburrido también, pero de manera general el ser humano con su complejidad es muy interesante ver un poco cómo funciona. Y hay esa cosa también dentro de la mentira o del aprendizaje para cada uno de nosotros, es decir, lo que conviene. Porque cada vez que hablo, como decíamos al principio, cada vez que hablo, hablo de mí, me denuncio, digo al otro como pienso, se me enseño que no está ni bien ni mal, pero claro, querer siempre decir lo que me pasa a mí, primero estoy invadiendo los espacios de conversación, porque siempre decir lo que pienso, lo que pienso, lo que pienso, es que eso lo pienso yo, es que eso lo pienso yo, sí, pero es que no conviene aquí que pienses tanto. Hay que decir lo que conviene a la situación. A los niños se les habla de una manera, a los amantes se les habla de otra manera. Y no es que haya manera establecida, sino que hay cosas que no podemos decir a los niños porque después se vuelve. Hay cosas que no podemos contarle a los amantes porque después se vuelve. Y hay cosas que no podemos contar a mamá porque después se vuelve. Del mismo modo que hay cosas que no podemos contar al jefe o a los compañeros de trabajo. Entonces, A veces discriminar, no es que yo siento eso y entonces yo después lo cuento a todo el mundo. No, hay gente que hace eso, que no discrimina. Me ha pasado una cosa y lo cuento todo aquel con quien me encuentro. o bueno, hablan de que soy una persona sincera y sinceridad no es eso es tener mala leche. Eso es ir a hacer daño a la otra persona, porque hay cosas que no se dicen, que hablan más de que tú necesitas librar una culpa y soltársela al otro o hacerle realmente daño, porque no es conveniente para esa persona soltarle eso así. Además, que es tu película, es tu historia. Dicho así a otra persona le puede generar un perjuicio en la relación. Entonces, podemos luego interpretar que esas consecuencias que ha tenido eso que le ha dicho hablaba de una intención, ¿no? De hacer daño o de romper esa relación o no sabemos qué, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Pero Ajá. hay que tener cuidado con esa cuestión porque a ver cómo uno lo piensa, ¿no? Interesante. Bueno, así que seguimos el próximo día, Muy en bien. el próximo programa. Pues un saludo a todos, muchas gracias Sí, por estar y seguimos en el próximo programa. Gracias, Laura. Un abrazo a todos. Adiós. luego. Pum 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 pum. No tengo miedo de volver, tengo miedo de no haber partido nunca. Entre los dientes de alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entre los dientes de alegría, de pum 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 pum. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar en esta sección de Amor y Familia de la separación cuando hay hijos. ¿Qué pasa cuando uno se tiene que separar y hay hijos de por medio? Vamos a ver que hay situaciones en las que se llegan pues bastante problemáticas, porque claro, en ocasiones vemos que la separación conlleva también esa madurez en la que uno no tiene que odiar al otro para separarse. Y vemos que en ocasiones hay personas que necesitan odiar a la otra persona para poder establecer una distancia, pero claro, en realidad no es una distancia, porque ese odio también encubre la otra cara de la moneda, que es ese amor, es esa imposibilidad de separarse de esa relación. Entonces hay veces que las separaciones son necesarias, pero claro, ¿qué ocurre cuando están hijos de por medio? Porque hay, digamos que muchos tópicos o prejuicios, ideas que se tienen acerca de la separación con hijos. Tenemos que ver el divorcio, la separación, como un proceso.
como algo que empieza, va a haber una apertura nueva, algo nuevo que va a acontecer. Y claro, en ocasiones se recurre al sistema judicial porque digamos que no hay una ley establecida. Se dejan llevar más por las pasiones que por los pactos también en el divorcio. Y es muy importante no dejarse llevar ni por los afectos ni por los sentimientos, sino ver lo que es más conveniente para cada uno y sobre todo para los menores, que cobran especial importancia en este proceso. Porque claro, el hecho de que una separación sea tan dramática, tan patológica, también habla de cómo ha sido la relación anterior. Podemos hacer una lectura desde ese tipo de relación de cómo esa relación no ha sido una relación sana para las personas. Cuando alguien no se sabe separar es porque tampoco ha sabido amar. En el sentido de que las relaciones tienen su final y cuando uno puede separarse amigablemente es porque realmente también ha querido a esa persona. Y hay una situación en la que se habla, ¿no?, y se manifiesta que uno cree que los hijos pues, van a sufrir una mala adaptación de ese proceso de separación, como si ese proceso de separación llevara de por sí pues, que supusiera un perjuicio para los hijos. Pero no es cierto. Los hijos, tanto los niños como los adolescentes, tienen una capacidad de adaptación muy grande. También tienen esa flexibilidad en el sentido de que tienen su cabeza menos llena de prejuicios, de ideas, tienen una flexibilidad psíquica mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cómo le afecten a esos hijos va a depender no de los hijos en sí, de lo que yo le diga, lo que no le diga, sino de mi situación, de la situación de los adultos, de cómo esas personas han afrontado y cómo resuelven esa situación. Si yo estoy mal y para mí una separación es un drama, pues eso se lo voy a reflejar a mi hijo. Y si utilizamos a los hijos como moneda de cambio para hacer daño a la otra persona, pues lógicamente eso va a producir un perjuicio. Pero no la separación en sí conlleva un perjuicio, porque de los padres no se separan los adultos porque esa relación ha tenido ya su punto y final, pero es necesario incluir a los hijos en el proceso familiar, ¿no? Incluso también señalar ese lugar de padre y de madre, no por el hecho de haberse separado, no nombrar a ese padre, porque el padre siempre va a estar existiendo y la madre también, ¿no? En eso, digamos, en ese modelo también más familiar tradicional, ¿no? Porque luego vemos que hay otros tipos de parejas en las que hay dos personas que conviven del mismo sexo, pero que estamos hablando de funciones en lugar de lugar de género, ¿no? También hemos de tener en cuenta que en muchas ocasiones acontece a nivel personal de cada uno, de cada miembro de la familia, que a veces hay ciertos sentimientos de culpa o esa falta o esa carencia afectiva después de haber realizado esa separación que hacen que ese amor se vuelque con los hijos. Entonces, a ese apetito voraz que todos los niños tienen, pues también hay que ponerle un límite. Es decir, que aunque no estén esas dos figuras en el seno de la familia, tenemos que tener en cuenta que la ley psíquica de esa función padre tiene que estar en cada uno de nosotros aunque no esté presente. Es decir, hay que ver lo que es más conveniente para esos hijos. No podemos volcar esa carencia afectiva que uno arrastra por esa relación de la pareja o porque no es capaz de sustituir, en volcarse en un amor excesivo a los hijos o porque nos sentimos culpables no hacer de padre con ellos, sino que a veces vemos que hay situaciones en las que los hijos incluso son los que le están diciendo a los padres lo que tienen que hacer, ¿no? Porque los hijos necesitan demandar ese límite, ese espacio, y debemos seguir siendo los padres de esos hijos, ¿no? Y analizar también ciertos sentimientos de culpa, ese lugar afectivo de no querer cubrir ese espacio de adultos con los hijos, llevarlos a nuestro terreno, a la cama, a dormir, llenarlos de excesivos mimos y cariños, porque realmente ahí lo que estamos es maleando esa situación y no produciendo una educación adecuada, lo más conveniente para ellos, porque ellos necesitan crecer, ser independientes y no utilizarlo como una propiedad nuestra ni como una moneda de cambio para bueno, fastidiar a la otra persona. Ahí vemos que es necesario una intervención de un profesional, porque podemos estar pues ejerciendo un perjuicio a nuestros hijos, ¿no? Porque es importante separar esos lugares y elaborar esa cuestión con la separación. No podemos utilizar a los niños como arma arrojadiza contra el otro, y vemos que en muchas ocasiones sí que se utilizan, y esto es un grave problema para los hijos. No es tanto cómo se lo toma el hijo, ¿no? Sino cómo yo actúo esa realidad en el seno de mi familia.
Y muchas veces en esos procesos de divorcio vemos que hay una posición melancólica en la que uno no puede tolerar que hace 20 años está siempre sacando esos trapos sucios de hace 20 años y no se puede mover, no puede cambiar en nada y arranca con ese lugar constantemente, ¿no? Está constantemente en ese pasado, en algo que le hizo hace 20 años y no es capaz de producir una relación diferente ni incluir en esa relación familiar, ¿no? Porque a veces los hijos se utilizan como que son una propiedad de uno, que como que uno ha tenido los hijos y que rechaza esa otra parte de esa conjunción de la relación. Y es muy importante incluirlo también en las familias extensas, ¿no? Porque los abuelos, los tíos, todos forman parte también de ese entramado familiar que les sostiene, porque haya habido una separación no quiere decir que tengamos que rechazar a esos otros miembros, ¿no? Y es importante pues pensar que hay que incluir a esas otras personas que forman parte de toda esa, de esa forma de relacionarse del niño, ¿no? Necesita de otras relaciones aparte de la del progenitor que se encuentre en esos momentos, ¿no? Y ojo con hablar mal de la otra persona, porque hablar mal de la otra persona lo único que hace es hablar mal de mí mismo, porque realmente uno ha elegido a esa persona como pareja a lo largo de un periodo de su vida, y hablar mal del otro es hablar mal de mí, y además que generamos una desconfianza en los hijos y también un rechazo, porque realmente estamos ocasionando que ese hijo o esa hija no pueda constituir bien esos lugares de madre, de padre, de hombre o de mujer, ¿no? Porque es importante no caer en esos lugares en los que proporcionamos a esos hijos un perjuicio muy grande, porque no es cuestión de quién lleve la razón o que este ha sido malo, este ha sido bueno, sino que la relación que habéis construido forma parte de vuestra forma de amar, ¿no? Entonces, a veces es necesario acudir a un profesional para saber separarse, para no utilizar a los hijos para hacerse daño. Pum 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 pum. A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo. Y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino. Palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar todas las ilusiones. Entre mis brazos, ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla, y ella en su libertad sigue siendo conmigo. Cuando nos encontramos por primera vez, anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros.